Padre, ¿no? Tendrá hijos, ¿verdad? Claro, debe ser padre de familia. Sí, padre de familia, sí. Ya ve. Ya me puse rojo yo pensando. No. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. En honor a las y los puntuales. ¿Cómo están? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo estuvo su semana? Eh, ¿Tiene planes para el fin de semana? Entiendo, Paola, que van a tener un encuentro algunos, ¿verdad? Sí, qué bueno. Eh, y bueno, Podríamos hablar, buenas tardes a todos. buenas tardes. Podríamos hablar sobre el trabajo final un poquito, Sí, ¿no? sí, podemos hablar del trabajo final también. Dale, Carolina, si vos querés empezar. No, de la parte organizativa. No me quedó claro, puede ser individual, en grupo. O sea, lo ideal sería que lo hicieran con las inspectorías o casas, pero si es muy difícil, lo pueden hacer individual. Y lo vemos, sobre todo porque algunos ya presentaron individual el primer trabajo, entonces creo que ya están acostumbradas también a esa dinámica, pero como prefieran. Yo creo que lo ideal sería por inspectoría, casa, pero también puede ser individual. No sé, Paola, cómo lo ves. Sí, considero que lo más factible sea por inspectoría, pero si tienen dificultad, como ya lo dijo el profe, para unirse y trabajarlo, sí lo hacen de manera personal, pero lo mejor sería por inspectoría. Tal vez alguna otra pregunta. Felipe, dale, Felipe. No, yo eh, apuesto a lo de la inspectoría, creo que porque podemos pensar en algo que podemos realizar o proponer en alguna de nuestras obras, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Porque ciertamente lo que yo más temo de todas estas formaciones que son muy valiosas es que se queden hasta aquí, en una libreta, en una credencial y ya. Entonces, de alguna forma, por inspectoría, para nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, se convierte en una oportunidad de proponer algo para las obras nuestras, por lo menos de la red de Casa Don Bosco, que estoy más cerca, pero igual cualquiera de nuestras obras, preferentemente entre los más pobres y con este concepto valioso de no a la violencia y la cultura de paz, ¿no? Y en ese sentido, me venía una pregunta, pero sea, yo no estuve en la última clase por razones, bueno, nuestro país está vuelto tuvimos un apagón de casi 48, ¿qué? De un día y medio, no hubo electricidad en todo el país, bueno, un enredo. Pero fuera de todo eso, yo viendo el material, me venía una duda porque se hablaron mucho de indicadores en cuanto a las políticas eh,
que se plantean, ¿no? Las posibles, y me quedaba una duda de si, ¿y cuáles son los indicadores propios de la cultura de paz? Hay algunos, porque parecen más bien económicos, indicadores de éxito, indicadores políticos, y entiendo que nuestra intención es que parte de un concepto de paz, de no violencia. ¿Existen algunos ya establecidos o eso es la propuesta nuestra? ¿Cómo incluir indicadores? Que claro, esto es muy subjetivo, ¿no? Pero igualmente es un indicador, si marca la paz. Como me venía esa, porque no lo veía así expreso en las láminas, eso, no he leído del todo el material de base que ha sido muy bueno también, pero no me ha parecido así como alguien que haya propuesto indicadores de paz o de cultura de paz o no violencia. Gracias. Sí, precisamente, Felipe, creo que eso era una de las cosas que planteaba Juan Carlos también, que la cultura de paz no solo entendida como ausencia de guerra, sino que en concepto más amplio, por ejemplo, acceso a una calidad de vida, como se plantea en algún momento, pues puede abarcar una serie de indicadores bien amplia. Y precisamente me parece que en torno a eso podemos discutir también en la siguiente clase, ver cómo esa serie de indicadores y actividades ya en proyectos, que es lo que yo les decía, que al final yo quiero que bajemos al último nivel, que es el proyecto, porque hemos estado en políticas públicas, hemos estado como en un marco más amplio, pero en la última, precisamente, o sea, en la siguiente se trata que veamos nivel de proyecto, que ya lo que más les atañe, y ver esos tipos de indicadores que podríamos construir. Sí hay planteados algunos por el Sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, la participación en diálogo efectivo es una de las que se tienen. Eh, También índices de participación por diferentes niveles de edad y de sectores. Se plantea más en eso, pero no se tienen, y los asociados más a delincuencia, que a mí no me gustan tanto porque no están tan vinculadas a la cultura de paz, sino que es como precisamente a la ausencia de conflicto o de guerra. Pero sí, creo que es una muy buena observación. Voy a traer un poco más eso para la siguiente clase, Felipe. Me parece muy bien tu observación, excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta sobre el trabajo, sobre alguien quiere comentar alguna experiencia de la semana vinculada a lo que estuvimos viendo o que quiera compartir precisamente. Eh, que alguna experiencia asociada a la cultura de paz o a su realidad que quisiera compartir. A mí me gustaría decir algo con respecto al trabajo, que lo venía pensando desde que arrancamos esta maestría, que no sé cómo será el caso de otros países, al menos acá en Buenos Aires, cuando eh, pensando en este proyecto que tenemos que armar, ¿no? Con la mirada de las políticas públicas, eh, siento que el patio salesiano está, o sea, toda acción es política, por supuesto, pero no sé, acá, por ejemplo, en Buenos Aires, si yo quisiera presentar un proyecto sobre una política pública referida a los temas eh, cercanos a mi realidad, siento que dentro de esas arenas de poder y de todo lo que implica los sesgos, que lo estuvimos viendo hace un par de encuentros, que la manera de llegar un poco es desde la militancia en un partido político específico, sea cual fuere, ¿no? Y no sé, siento que en nuestros patios, al menos los que yo frecuento, si bien como decía, toda acción es política, no están embanderados en eh, un partido u otro. Se respeta la diversidad de opiniones y no es que son temas que no se charlan o que quedan exentos del patio, porque por supuesto son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad, pero me genera como que me cuesta ver esas dos cosas unidas de la mano. El poder llegar desde un lugar político a presentar un proyecto, a que se implemente una política pública, sin hacerlo parada en alguna vereda de esas que implica, bueno, el juego de poder, las arenas para intentar meter el tema en la agenda. Como que me encanta la propuesta de pensar un proyecto así,
pero me cuesta como poder todavía fusionar esos dos mundos que no son paralelos, pero a veces me resultan así, ¿no? Que es el patio y después la política en ejercicio. Sí, sí, hemos visto, como explicaba antes, la parte grande, ¿ves? Cuando dice puchica y cómo, o chucha, cómo cambio todo esto. Si yo, y yo me acuerdo de las experiencias que ustedes compartían, que son bien locales, que son bien cercanas a la gente, entonces, y eso está tan lejos al mismo tiempo de las arenas de poder. Yo creo que en el proyecto que ustedes presenten no tienen que enfocar algo más hacia lo superior, más hacia el cambio de política pública o impactar algo, sino que algo más de proyecto, más de ustedes, de lo que ustedes puedan hacer. Y al final, Ariana, nos damos cuenta que nosotros hacemos un montón de lo que le correspondería al Estado. Precisamente de la inspectoría o casa se hace un montón cosas que en un estado bienestar, digamos, un estado más fuerte, no haría mucha falta nuestro trabajo y creo que de ahí se toca también. O sea, a veces sin ponerse en la arena ya estás haciendo tu papel en las políticas públicas y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que hacer reflexión nosotros también, que a veces pensamos que estamos lejos de lo que tocaría el Estado, pero hacemos el papel del Estado un montón de veces. Cuando hacemos este trabajo social con los jóvenes, cuando hacemos ese acompañamiento que nadie más hace, que en otro Estado le correspondería. Yo a veces veo las películas gringas y uno ve un trabajador social que va a las casas y atiende en algunos estados los problemas sociales de la gente, digo, y en América Latina, ¿por qué eso no pasa? Y eso lo hacemos nosotros, lo hacemos las ONGs a veces con el trabajo social. Entonces creo que ahí hay de buscar cómo poder hacer algo que también me sirva a mí, como decía Felipe también, cómo hacer algo que esté vinculado al trabajo que hacemos para que no se quede como algo, un paper muy teórico, que sí sería súper valioso también, pero creo que sí centrarlo más en lo que hacemos. Y creo que la idea era también un poco eso, como ver las ideas generales, pero también ver lo específico. Hoy vamos a ir bajando un poco más a lo nuestro, a lo que nos toca. No sé si alguien más quiere compartir o decir algo o preguntas. Hola, Diego, dale. ¿qué tal? Sí, yo quería compartir algo en especial que acá los chicos en la obra en la que trabajo estaban que me comentaban, no sé si tendrán el resto de los compañeros conocimientos, pero digamos, los chicos ven acá bastante fútbol, ¿no? Y suscita ya desde hace bastante tiempo, por ejemplo, en diferentes ligas que hay discriminación y racismo hacia algunos jugadores por sus rasgos físicos, su color de piel, para ser directos, ¿no? Entonces, uno de los jugadores de Real Madrid, por ejemplo, manifestó a través de un mensaje que todavía existía muchísimo racismo ahí en España, ¿no? Por parte de la gente hacia él, se burlaban de sus rasgos físicos, vuelvo a mencionar, y él publicó un mensaje que decía, ¿no? Que debería cambiar la sociedad o sino que las organizaciones de fútbol cambien su sede para el Mundial del 2030, ¿no? Que es España. ¿Por qué menciono esto? Porque Vinicius Junior, que es el jugador que ha emitido este mensaje por señales, palabras, ofensas racistas, ha tenido un impacto muy fuerte hacia la gente que ve el fútbol, hacia la gente que ve la liga, ¿no? Ya, mi amor. Entonces, Mucho menos yo el le pongo doradito de como aquí al ejemplo lado. a los Está súper. chicos, le pongo como ejemplo a los chicos, ¿no? Que así funciona que un joven y alguien influyente puede hacerse escuchar, ¿no? Puede hacerse escuchar. Naturalmente es algo muy complejo hablar en este tiempo todavía de la discriminación, el racismo, pero por lo menos se puede tomar como ejemplo para que nosotros, se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, se escucha. Ajá, podemos ponerlo para que nosotros pongamos como ejemplo que se puede hacer escuchar un mensaje que por parte que
alguien que puede ser escuchado de esta manera, de un mensaje que se debe tratar, en el cual se debe trabajar, ¿no? Sí, es cuestión también de que muchas organizaciones y muchas personas pongan de su parte como para que sean aliados en búsqueda de que se escuche este mensaje, pero yo pienso que es una manera de que nosotros podemos ver un ejemplo de hacer entender lo que está pasando en nuestra sociedad. Sí, gracias, Diego. Yo precisamente veía algunos videos que decían, pero los otros jugadores que también eran negros no protestaban, sino que jugaban. Y yo me parecía que era como querer invalidar la acción de Vinicius porque él precisamente quiere alzar la voz y hay gente que prefiere que callemos. Fíjense que hay una lectura que se la voy a colgar también que se llama La Carta de Birmingham. No sé si la han leído, que es de Martin Luther King. A Martin Luther King le escribe una carta a unos clérigos en su momento y le dicen que se calle, que no diga nada porque hace más relajos y él sigue hablando y que hay mucha violencia en la calle que es culpa de Martin Luther King. Entonces esta carta es una que escribe Martin Luther King desde la cárcel y les explica cómo todo lo que él hace y que intentó primero con acción no violenta y que después pasa a la acción directa, le llama él, que es un poco más violenta, que es precisamente bien asociado a lo que nosotros estamos tratando sobre cultura de paz. Pero él dice que la paz como que se le acabó, o sea, como que ya no puede negociar desde la paz porque había mucho racismo en ese momento y que tiene que llegar a la acción directa, le llama él, no le pone acción violenta. Eh, pero más allá de eso, de ese hecho, la carta viene y tratando un montón de cosas en las que él dice, ¿por qué nos vamos a callar? O sea, ¿por qué? Y precisamente siempre hay aliados que te dicen, mira, mejor cállate que vas a lograr las cosas en su momento, no seas impaciente. Que había unos blancos, dice él, que le decía que se callara, porque después ya iba a lograr sus derechos. Eh, entonces genera mucho debate, porque Martin Luther King bien directo y le dice, miren, yo no me voy a callar, estoy en la cárcel, pero voy a seguir haciendo lo que yo hago. Entonces creo que llama a la reflexión, bien similar a lo que vos nos comentás, porque es como ese mismo debate de hasta dónde puedo llegar cuando yo tengo el micrófono, cuando yo tengo la capacidad de decir algo, porque precisamente cuando alguien está en la esfera pública puede tener poder de facto porque tiene plata, puede tener poder porque tiene votos, pero también hay un poder que es el poder del micrófono, que no todos lo tienen, no todos lo tenemos. Entonces, tomar el micrófono y decir algo también hay que usarlo a veces. Así que creo que es interesante lo que nos plantea sobre Vinicius, porque sí estaba justo viendo y que puede ser inspiración para muchos jóvenes también. No sé si alguien más tiene algo que compartir o reaccionar sobre ese tema de Vinicius. No, bueno. Si no seguimos, vamos a tener un ejercicio al final también, que es sobre empatía, eh, que quizás que nos falta bastante. Bueno, voy a compartir pantalla ahorita. Perdón, se me fue como clase 2 todavía. Aquí hay unas cosas que ya vimos, se las voy a adelantar, que las adelantamos la clase pasada. Les colgué algunas lecturas, entre esas la escalera de la participación y unos artículos en español que me parece que podríamos ver. Bueno, esto lo vimos la vez pasada. Eh, y encontré estos otros gráficos que creo que que nos dan un poco más de luces de esta participación y grados de participación que se pueden tener. El primero es bueno, el que está arriba es el ideal, el control del ciudadano. Después el poder delegado que el ciudadano puede otorgar. La asociación, apaciguamiento, que es como para calmar las aguas, que se le llama.
consulta, o sea, una simple consulta, información, y después otros más complicados que es terapear, decimos bastante terapia o manipulación, que es no participación. Entonces, sí, como tener esto en cuenta que también, como nos decía Ariadna, que a veces parece esto muy, muy elevado, digamos, muy al nivel del hacedor de políticas públicas, pero también desde los proyectos que nosotros hacemos se da esto, porque a veces también vamos con la receta ya hecha y decimos, miren, esto es lo que yo creo correcto, y a veces precisamente solo o consultamos o informamos de lo que vamos a hacer, y creo que deberíamos de pasar o tener la cultura para tener uno al menos más grados de asociación, por ejemplo, en lo que hacemos, asociarnos con los jóvenes, asociarnos con los participantes, eh, delegar algunas cosas que se pueden hacer. Cuando alguien se incluye en un proyecto y participa, se va a empoderar un poco más. Esa palabra que es tan común, pero que nos cuesta tanto, que es el empoderamiento, es precisamente ceder poder. Si uno no cede un poco de poder, el otro actor no se va a empoderar. Esto lo habíamos visto también, en la creación de los derechos humanos y, y los paradigmas de la participación ciudadana. Y bueno, se considera que una gestión pública es buena si cumple satisfactoriamente con integridad, eficiencia, eficacia, efectividad y equidad las acciones necesarias para el desarrollo social, eh, y la mejora en la calidad de vida de las personas. Y esto nos aplica a todos también. Creo que eso tenemos que irlo, que si bien es cierto, esta es teoría de participación de políticas públicas, pero también nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las cosas que nosotros hacemos están en la esfera de lo público. Educar, eh, en hacer acciones de empoderamiento, en hacer acciones a veces con obra física. Eso entra en la esfera de lo público y por tanto el, no se puede realizar el trabajo a espaldas de la población, o sin participación. Ojalá que fuese lo más importante y no como sujeto que es el beneficiario, porque a veces creemos que con participar se entiende con que ya sea el que llega, que está recibiendo un servicio, recibiendo un beneficio, pero ¿qué si lo hago que me ayude a definir cuál es el servicio o beneficio que va a recibir? ¿Qué, lo que necesita, no solo lo que yo estoy dispuesto o tengo la capacidad de dar? Y bueno, la participación ciudadana es consustancial a la democracia. Yo creo que en el concepto más amplio de democracia, no el concepto de la democracia liberal, que solo son los poderes del Estado, que solo es el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino que de la cultura democrática. ¿Cómo practicamos nosotros esa cultura democrática en todos los espacios, desde la familia, desde el interior de nuestro lugar de trabajo, desde nuestras comunidades? Eh, Creo que ahí tendremos que ir transformando la sociedad. Mucho se habla que somos parte de culturas bien verticales en América Latina y que a veces cuando exigimos democracia lo que queremos, o que salga un dictador, lo que queremos es poner el nuestro. Entonces, ahí nos falta un montón como avanzar en este modelos o formas de vivir democráticas desde la cultura y no solo desde la representación en los poderes del Estado. Eh, bueno, la participación ciudadana en la gestión pública ayuda a abordar los conflictos, incluso los puede prevenir y quizás, abundando lo que decía Felipe en el tema de la cultura de paz, aquí podemos ir viendo incluso indicadores de la participación, eh, de los ciudadanos y las ciudadanas, pues es abona la cultura de paz porque cuando cedemos poder, cuando la gente tiene poder, obviamente se va a apropiar más de los proyectos. Entonces, las posibilidades de que se generen conflictos son mucho menores. Y la inclusión, es un principio básico de la participación ciudadana, el respeto, la diversidad y no discriminación, que significa que en los procesos de participación ciudadana en la gestión pública o en la gestión en general, deberán respetar las particularidades, características y necesidades de los pueblos indígenas afrodescendientes
así como cualquier otro grupo poblacional, social y culturalmente diverso. Y aquí creo que nosotros tenemos que tenemos una diversidad de trabajo cultural, pero también de la diversidad sexual, que es algo que se está trabajando y avanzando bastante en América Latina. Hay corrientes bastante conservadoras y sobre todo en nuestro país, en El Salvador, por ejemplo, que hay rechazo a la diversidad sexual, incluso desde el gobierno se ha pedido que no se aborden algunos temas y en muchos países está pasando, que no se aborden algunos temas de educación sexual o que o de diversidad sexual, porque como que eh, eso fuese malo, y creo que tenemos que tener las herramientas para abordarlo adecuadamente, porque es una realidad que no podemos nosotros negar, sino que tenemos que ver cómo se puede orientar de mejor manera. Y bueno, en los mecanismos de participación, Felipe, dale, por favor. No, que es que cuando tocaste el tema de la inclusión, Sí. creo que se quedó en el contexto más que todo de lo sexual, ¿no? Ujú, Y hay ujú. un chiste que aparece hasta por WhatsApp, donde preguntan por aquí este restaurante es inclusivo porque acepta personas con diversidad Ujú. sexual. Y dice, ¿y tienen rampa para los que Ujú. tienen Sí. silla de ruedas? No. ¿Y tienen braille para los ciegos? No. ¿Y Ujú. tienen no sé qué? Y creo que es más amplio, ¿no? Sí. Evidentemente está la inclusión sexual, pero también están todas las otras condiciones que no favorecen a ciertas personas, a los ciegos, a los sordos, a los que usan silla de ruedas, a los... Ahorita tenemos niños Asperger, niños autistas, ¿no? ¿Cómo incluirlos, ¿no? También dentro Sí. de que no se sientan excluidos por su condición, ¿no? Porque a veces me parece como, a mí me ha costado también, porque a veces solo inclusión pareciera solo lo sexual, Ujú. y evidentemente también, pero están muchas cosas que son inclusión. Gracias. Sí, de acuerdo, completamente, Felipe. Sí, creo que el tema de la inclusión de personas con discapacidad es algo de lo que tenemos que aprender un montón, incluso eh, adaptar materiales también. Por ejemplo, tenemos que tener claro el tipo de discapacidad que tienen los y las participantes con los que vamos a trabajar, porque a veces la adaptamos solo para un tipo de discapacidad, o en los mismos ejercicios o cosas que hacemos, los espacios no están adaptados, pero también las prácticas que nosotros hacemos. La inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes también. Acuérdense que tenemos eh, dobles exclusiones o triples exclusiones. También el hacer procesos, y eso ya lo vamos a tocar un poco más, de participación y consulta, tiene que ver también con hasta temas de horarios, por ejemplo. Yo recuerdo algunas experiencias que eh, se decía que se iba a incluir o se promovía la participación de mujeres, pero se hacían los procesos en horarios que las mujeres en unas comunidades estaban cocinando, por ejemplo, en las mañanas. Entonces, eh, porque las atenciones en zonas rurales también hay bastante trabajo doméstico y no se daban los espacios de cuidado. Entonces, creo que ahí, precisamente en los ejercicios que, que vamos a hacer al final, se tiene que considerar el cuidado como aparte de algunos procesos, porque si yo, por ejemplo, no incluyo alternativas de cuidado para las mujeres, estoy excluyendo, porque entonces no puede, la mujer que tiene que cuidar a alguien, a un niño, no va a poder, o alguna persona mayor, y no tiene una alternativa, yo voy a estarle cerrando los espacios. Y sí, de acuerdo, Felipe, ahí quizás no mencioné respecto el resto de grupos, pero sí la inclusión tiene que ser eh, un concepto bastante amplio, desde lo sectorial, desde lo racial, lo étnico, género y las capacidades que podamos o no tener. Eh, bueno, y en los mecanismos de participación,
el diseño, formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Para esto hay diferentes mecanismos. Y, por ejemplo, hay mecanismos de participación ciudadana directa como el voto, el referéndum, plebiscito o revocatoria de mandato, los países que lo tienen. Creo que no todos los países tienen ese tipo de participación. Y aquí no quiero agotar o limitar esto como un espacio o como es la solución a la participación política, por ejemplo, porque a veces hay muchos países en los que se vota, pero hay candados que no permiten que todos sean candidatos o que no haya inclusión o participación de todo tipo. Y les pongo el ejemplo de Nicaragua, por ejemplo, que ahí la gente vota, pero no cualquiera puede ser candidato, el gobierno no deja que sea candidato cualquier persona, entonces ahí no hay una participación real y efectiva. Y también hay otros mecanismos de participación ciudadana, como acceso a información, Contraloría Ciudadana, Consulta Ciudadana, despachos abiertos, buzones de sugerencia y presupuestos participativos. Esto desde la gestión pública, no estoy hablando de la gestión más nuestra. Pero en la gestión de proyectos tenemos diferentes espacios de participación en la formulación, la implementación, el diseño y en la evaluación que podemos tener. Y siempre podemos ir viendo en cualquier espacio del proceso, en cualquier momento, si estamos cumpliendo la escalera de la participación. Y ese debería ser como nuestro checklist, por ejemplo, decir, estoy solo consultando, estoy solo informando, y en algunos momentos sí puedo solo informar, porque también si no tengo la capacidad de incluir, y ya vamos a ver, de incluir las recomendaciones de las personas o lo que la gente pide, también manejar las expectativas puede ser malo, porque puede ser procesos de participación y estoy yo solamente levantando consultas que no van a tener una repercusión en el cambio de mi proyecto. Y bueno, en la participación es la capacidad de expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y o la vida de la comunidad en la que uno vive. Eh, la participación creo que no se tiene que ver solo como en el momento de la formulación. Y eso creo que tiene que ser bien asumido por todos y todas. No solo en el momento de que yo digo, voy a hacer, qué sé yo, una cancha, un espacio deportivo, una cancha de fútbol. Entonces, solo en el proceso de dónde la voy a hacer, de cómo la voy a hacer, la consulto, pero ¿y qué pasa con el resto de los momentos? ¿Qué pasa con el resto de la administración de la cancha, qué sé yo, o del seguimiento mismo de la administración de esta cancha? Tendría que incluir yo las personas. Y este es como un ejemplo. eh, o en el seguimiento, en el monitoreo, tendría que haber consenso. Entonces tenemos la participación ciudadana se entiende como la intervención de los ciudadanos en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. Y tenemos desde la perspectiva normativa que se puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta individual o colectiva de la sociedad a una convocatoria realizada por las autoridades, por ejemplo, o en este caso puede ser para los gestores del proyecto. Y en la democracia representativa vigente, en ocasiones una parte de la sociedad es la que detenta el poder de representación, tomando decisiones de forma legítima que afectan a una mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación, y este es precisamente lo que nos pasa cuando nosotros trabajamos con la ciudadanía y elegimos delegados, por ejemplo, o que sean consejeros, que son los que representan a un colectivo, siempre tener cuidado que sea lo más inclusivo posible. ¿Por qué? Porque imagínense que yo decido que sean representantes de diferentes esas comunidades, casi siempre el que tenga el poder, el que sea el presidente de la asociación o el de la junta directiva, casi siempre puede que no resulte que sea un hombre mayor y no voy a incluir, por ejemplo, las mujeres. Entonces tengo que tener mecanismos como de equidad, por ejemplo, o de paridad,
Hay muchas legislaciones que tienen mecanismos de participación paritaria para incluir la participación equitativa de hombres y mujeres. Bueno, la participación social implica la agrupación de los individuos en organización de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses. Por ejemplo, grupos de inmigrantes, personas con discapacidad que buscan el mejoramiento de las condiciones debido a defensa de intereses. El desarrollo de ese tipo de participación articula el tejido social y puede tener presencia importante en el desarrollo de nuevas formas de participación, sobre todo en la esfera de lo público. Y es un derecho humano la participación. Y yo creo que aquí, por eso hay un principio en la democracia, que la democracia debe respetar la decisión de las mayorías, pero incluir la participación y representación de las minorías. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, un sistema de partidos, tendrían que casi siempre en nuestro país se gana el que obtiene la mayoría. En los congresos tendrían que ser representados casi todos los que representan una minoría, porque imagínense, y el caso que ya hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo, es tan difícil que accedan a cuotas de poder, entonces yo como sociedad tengo que generar las alternativas para que ellos sean representados y así todos los grupos minoritarios o etnias, por ejemplo, que están muy alejadas de las capitales, generar los espacios para que ellos puedan ser representados. Bueno, la participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios en la búsqueda a soluciones específicas. Se encuentra unida al grupo de desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de su comunidad. Y ese es, si nosotros podemos diferenciar entre social, es más sectores sociales, comunitaria, más de comunidades, o sea, una comunidad puede haber más sectores sociales o muchos sectores sociales, pero el hecho de la palabra comunidad es que tienen algo en común, que viven en un espacio físico, ojalá que común. Entonces, por eso es que eh, para promover la participación yo tengo que tener como espacios sectoriales, pero espacios comunitarios también que lleguen más a las personas de determinada comunidad con la que yo trabajo. Y quizás aquí algunos puntos para seguir en la discusión y ya más adelante pasar a datos y luego el ejercicio, que quiero que tengamos suficiente tiempo para desarrollarlo. Para promover la participación, creo que tengo que partir primero de saber si conozco al participante o a la persona que le quiero consultar. Que perdón que se ha configurado un poco las letras y se ha pasado. Y yo creo que tengo que saber bien con quién estoy o con quién voy a consultar, porque si no, no voy a generar los mecanismos adecuados o los lenguajes, los espacios para incorporar sus demandas. Otro, ¿cuáles son mis capacidades mismas? Porque, por ejemplo, si no tengo capacidades de generar espacios de participación, no, quizás tendría que pedir ayuda a un experto o experta que me ayuden a generar los mecanismos de participación. Otro punto importante es si tengo presupuesto para gestionar la participación. Si tengo plata para generar esto. Y eso va a depender mucho de la cantidad de espacios, pero también del tipo de espacios de participación que quiere generar. Ya lo hablábamos antes, en lo que nos comentaba Felipe, por ejemplo. Si llegan personas ciegas, voy a tener los recursos para hacer las consultas, o si llegan personas, mujeres con niños, para que sea una participación efectiva, tendría que tener un espacio de cuidado para que esta persona participe, para que esta mujer participe, porque si no, va a estar a medias en el proceso y sí puede hacer modificaciones al proyecto. Por ejemplo, si a raíz, si estoy en un proceso de consulta de un proyecto, si yo hago un espacio de participación, si me permite el proyecto generar cambios. Entonces, aquí tengo que yo dosificar y decir, miren, yo en realidad tengo este proyecto como ya el cooperante o el donante o el financista me lo ha dado, no puedo modificarlo. Entonces, quizás son espacios más informativos que voy a hacer de participación o consultas de otro tipo, pero no van a ser consultas para el proyecto. Entonces, ahí tengo que ir viendo cómo manejar
las expectativas también de la población, como a veces la gente como que pedimos la carta del niño Dios y no tenemos la capacidad de cumplir todo. Y los métodos de facilitación. También no puedo yo ir a un espacio sin tener método. Sin tener método de participación, sin tener si se va a hacer grupos focales, si va a hacer consultas, si va a ser mano alzada, si van a hacer eh, diferentes las herramientas que yo pueda utilizar. Entonces, la participación no es solo un requisito, y también tengo que definir los momentos en que voy a hacer la participación. Y bueno, estamos preparados para la participación de las y los jóvenes. Hay diferencias entre las consultar para validar, consultar para co-crear, consulta simbólica o consulta solo para la foto, que yo lo llamo y solo para que salgan. Y aquí quizás preguntas retóricas que después las podemos ver cuando hagamos el ejercicio, pero si entendemos o queremos entender a los jóvenes, porque también a veces nosotros traemos como recetas para las juventudes y no queremos como cambiar. Y creo que hemos venido viendo que desde la primera clase que tuvimos las puestas en común, que por ejemplo la pandemia nos cambió un montón y cambió un montón la forma en cómo se socializa entre todos, pero sobre todo cómo socializan las y los jóvenes. Y una cosa que yo les dejo o este mensaje que siempre podemos trabajar desde la empatía, de ponernos en los pies del participante o del participante para poder generar mejores eh, proyectos, mejores intervenciones eh, en general. No sé si alguien quiere participar o compartir y quizás intentar responder esta pregunta, si entendemos o queremos entender a los jóvenes o a los jóvenes actualmente. Si alguien quiere compartir algo, porque aquí puso alguien en el chat. Me gusta la consulta para co-crear, dice Karina. No sé si alguien quiere compartir algo en este momento o prefiere que sigamos y después en el espacio de participación, de ejercicio, ya va a haber un poco más también. No levante la mano quien quiera. A mí siempre me parece un reto, sobre todo, Karina, dale, por favor. Hola, feliz tarde para todos. Sí, yo creo que así como tú lo dices, es un reto porque, bueno, a veces no todos estamos a aceptar la voz de los que vienen con ideas novedosas y seguramente a veces muy arriesgadas y, y a veces los adultos, bueno, por la experiencia tienden a frenar lo que los jóvenes van soñando y quieren hacer, pero el hecho de escuchar la propuesta, de dónde viene, de dónde nace y hacia dónde va, creo que le da un plus y podemos hacer este proceso de complemento, o sea, esa idea que es muy buena, bueno, ¿cómo la podemos hacer realidad tomando en consideración estos elementos preventivos, porque es algo riesgoso, veamos, estudiemos si es posible o no es posible según nuestras realidades, o sea, pero el hecho de que nos sentemos con los jóvenes y que ellos puedan dar sus opiniones y puedan soñar y expresar lo que quieren es un plus y por eso me gusta mucho porque ellos se apropian, se empoderan, ¿verdad? Estamos hablando de eso, se empoderan del proceso y van con mucho más ánimo, con muchas más ganas a hacer cualquier cosa. Y usted le dice, tiene que venir a las 7 de la mañana a pintar y a las 7 de la mañana a pintar, pero porque es parte de los sueños, es parte de lo que ellos quieren hacer y eso es un evento muy didáctico porque comienzan a crear sentido de pertenencia, comienzan a ver que es posible hacer las cosas y no, se ponen a onda, ellos se arriesgan y se meten a fondo con nosotros, eh, con todas las de ser y de soñar, se elige. Y por eso me gusta la consulta para co-crear, ¿no? Yo voy a llevar propuestas, pero puede ser enriquecida y lo voy a como para agitar algo de tiempo, porque pensar todos deseos
pues seguramente el tiempo eh, nos va a ir mucho más rápido, pues vamos a tardar. Pero siempre parte de una pues dejar que se pueden, me parece mi fabuloso. Gracias, Karina. Excelente. Sí, el espacio ese de, ojalá que así fuera siempre, ¿verdad? Así que pudiéramos tener el espacio de co-crear. Y yo también creo que hay que reconocer que a veces no nos queda el espacio porque vamos como a la carrera, ¿verdad? Pero sí, hay que incorporarlo. Antonio y después Diego. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Algo? Perfecto. Apoyo, por supuesto, estoy muy de acuerdo con la posibilidad de que en todo momento la participación esté activa, ¿no? Particularmente ahorita pensando en los jóvenes, es importante que ellos estén, como tú decías, no bien desde el diseño, sino también durante toda la ejecución e incluso posterior a la implementación. Pero hay otro elemento que yo creo que es importante también tener en cuenta, que es cómo generar un joven que vea en la participación una herramienta. Es decir, tenemos que nosotros también ser promotores de la cultura de la participación, ¿no? Despertar ese interés del joven en participar, en que tenga la capacidad de ver no solamente de la necesidad inmediata, sino de cómo su interés y su disposición a hacer cosas también es importante para mí y para él en sociedad. Yo creo que eso es importante, porque a veces nosotros abrimos procesos también y esperamos con entusiasmo que ellos estén y resulta ser que no es de su interés, por eso es que no están motivados a participar. No ven el impacto, no ven la importancia. Creo que tiene que ver también con una sociedad, evidentemente que de una u otra manera no convalida la visión de jóvenes, ¿no? Como una reflexión. Y lo otro también, y también, no va tan directa la pregunta, pero tiene que ver un poco con lo que has expuesto sobre la participación durante la ejecución de los proyectos o la gestión de algunos programas. Hay una experiencia que yo tuve llevando un proyecto y era sobre la implementación de una tecnología, en específico en tuberías que tienen que ver con petróleo, con gasoductos. Y parte de la intención es que fuera a través de la metodología de la acción, participación, acción de la comunidad. Claro, aquí era interesante porque era tan técnico el asunto que, bueno, ¿en qué espacio participa la comunidad? Lo que nosotros hicimos fue llevarlo a que, bueno, el hecho de hacer modificaciones en la tubería que iba a pasar por la comunidad, evidentemente eso iba a causar un cambio en el entorno de la comunidad, cómo lo estaba percibiendo la comunidad, entonces, qué cosas pudiéramos hacer que, junto con la intervención, mejoraran la condición de la comunidad, etcétera. Lo que digo con esto es que sí tenemos que ver realmente cuál es el alcance de la participación en función al proyecto que nos estamos planteando, porque quizás no todo proyecto, toda implementación convoca la participación de la misma manera, ¿no? Porque de repente es un proyecto que tiene un componente médico y bueno, no todos tenemos ese conocimiento, ¿sí? O un componente de ingeniería importante, técnico, y bueno, quizás no todos en la comunidad tengamos ese conocimiento. O sea, hasta qué punto participo, hasta qué punto mi opinión tiene un impacto. Ojo, no digo que no la tiene, sino que tenemos como que identificar realmente cuál es el espacio y no, permítame el término, o adecuado para que mi opinión, mi acompañamiento tenga el justo valor, pues, la justa medida. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, de acuerdo, completamente con vos. Ese punto creo que es bien importante, la disposición de la otra parte, porque podemos tener a veces los mecanismos, pero que el joven no esté convencido o no le interese participar. Y sí, de acuerdo, que tenemos que ver en qué momentos y qué tipo de proyectos. Gracias. Diego, por favor. Después viene Juan. Sí, yo quería aprovechar también para compartir esto de cómo buscar la participación de los jóvenes. Yo rapidito voy a tratar de hacerlo. Cuando he sido chiquillo y conocí pues a los salesianos, es una de las formas en las cuales a mí me gustó y me sentía a gusto de que alguien adulto me hable y yo le pueda entender el mensaje que quiera llegar, que quiera hacer llegar a mí. He ido creciendo y en mi proceso formativo de profesional he ido escuchando y participando en estas charlas tipo las TED, donde he escuchado expositores y coach que hablan en el idioma que uno espera escuchar, ¿no? Muy digerible. Y yo aplico eso con los chicos ahora.
Y me explico. Por ejemplo, a veces viene un profesional aquí a la organización donde yo trabajo y les habla algo muy bueno a los chicos, pero yo veo en los rostros de los chicos mucho desconocimiento, ¿no? Están perdidos, no entienden lo que están diciendo. Entonces, es muy bueno lo que les están diciendo, pero no lo entienden. Y cuando los chicos quieren decir algo, probablemente las personas que vienen aquí a participar no los entiendan. Entonces, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer constantemente, buscar que lo que nosotros queremos enviar como mensaje a los chicos sea muy digerible para ellos. Como decir resumido, algo sintético, viendo cómo ahora son los chicos en esta era un poquito más inmediatistas, ¿no? Quieren que todo sea rapidito y no aburrirlos. Y hay que buscar que los chicos aprendan a hablar en un idioma que puedan entenderlo todos, ¿no? No tan acelerado, no tan didáctico y loco como a veces quieren hacer las cosas, sino de una manera un poquito, como se podría decir, más académica, ¿no? Teniendo la chispa y la esencia del joven propiamente para que pueda tener mayor impacto. A mí me gusta bastante hacer eso con los muchachos donde trabajo, ¿no? Comprender el idioma en el que están hablando constantemente, ¿no? Las nuevas jergas y denominaciones que van hallando para expresar las cosas que sienten en el tiempo. Incluso la gestualidad está cambiando bastante en esta era. Es un trabajo que solamente implica dedicación, ¿no? Y acá yo comparto con el grupo de trabajo, ¿no? Digamos, el staff de trabajo, a mí me gusta mimetizarme con el comportamiento de los muchachos, porque sí, en la época que yo tenía su edad, me gustaba eso, ¿no? Que haya alguien mayor que pueda comunicar lo mismo que yo pensaba. Eso quería compartir, gracias. Muchas gracias, Diego. Precisamente esa es la empatía, o sea, como intentar entender, y eso vamos a trabajar un ejercicio, y me imagino que ahí va a surgir mucho eso de lo que vos haces. Y claro, entender el idioma, gestos y todo eso, a mí me cuesta, soy franco, porque a veces uno ve redes sociales y ve, ¿y qué es esto? ¿Qué esto está hablando? Y más que ahora, también no sé si les pasa que es como que muchos jóvenes como ven, por ejemplo, algún influencer de México o de otro país, entonces como que de repente tienen el lenguaje de ese otro país, entonces a mí me cuesta un montón entender cómo lo agarraron. Juan, por favor, y después Jefferson. Buenas. Sí, yo ahora escuchándolos, yo creo que nosotros como sociedad, ¿se me escucha bien? Porque recién metí el micrófono, bien, está. Como sociedad adultocéntrica tenemos también un desafío muy grande en la apertura, por ejemplo, a redefinir, no sé si estamos trabajando en torno a una problemática, a redefinir la problemática, porque quizá, por ejemplo, los jóvenes no definen la problemática igual que nosotros. Entonces, como requiere una apertura a ese nivel. Lo mismo, entiendo también, una apertura a que el resultado de esa participación no esté 100%, no coincida 100% con lo que yo considero, ni sobre la situación, ni sobre la problemática, ni cómo abordarla. Me parece que son desafíos importantes, que no es fácil, pero que son también necesarios para una participación real. Este, de, de- Perdón que justo llevo gente a casa y los perros. Perdón Sí, que Juan. justo llevo gente a casa y los perros se complican. Ya, no te preocupes. Nada, me parece que realmente ahí, por ejemplo, esa apertura es un desafío muy grande y comparto también con Antonio esto de la motivación a los jóvenes a que participen, va de la mano de una participación real. Para mí, entiendo que si la participación no es real, a la tercera ya no hay incentivo para participar. ¿Eh? Por ahí, muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan. Y precisamente eso.
Yo creo que eso tenés toda la razón y ha pasado, yo lo he visto un montón de veces, que llamas un proceso de participación o algo y cuál fue el resultado del siguiente, la gente ya no va. Entonces, sí hay que ver cómo tengo métodos, tengo capacidad de gestionar lo que la gente me dice y cómo llegar al joven también. Jefferson y después Carolina. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Yo creo que en la participación de adolescentes y jóvenes, para fomentarla, pues también me alineo a lo que dicen los compañeros. Siento que es un reto bastante complejo, pero bastante importante cuando lo logramos. Entonces, inicio diciendo que es importante conocer en su concepto, ¿sí? Según la etapa etaria que tengan los muchachos, según el país en el cual, pues también según las leyes digan si hace parte de adolescencia o juventud. En ese sentido también comprender su realidad, ¿no? Importante que, por ejemplo, el director de la casa aquí donde trabajo, él siempre está constantemente fomentando y dinamizando investigaciones de la realidad juvenil. Y es comprender al joven, un compañero lo mencionaba también ahí, comprender al joven, al adolescente en su realidad, en su contexto, cómo nosotros también nos acercamos a las familias y comprendemos quizás ese comportamiento actual del joven a partir de su núcleo familiar. Eh, y con base en eso, pues ya nosotros acá tenemos un proceso, por ejemplo, de que hacemos, lo llamamos acá experiencia oratoriana. Y en la experiencia oratoriana vamos a los territorios, es una manera de acercarnos allá, conocer la realidad de ellos, vivirla unas 2, 3 horas con ellos. Dinamizamos juegos, pero mientras el MJS, el Movimiento Juvenil Salesiano, está haciendo eso, pues ya uno se hace otro acercamiento más profundo con las familias y es identificar y comprender la realidad para así mismo venir a proponerle acá en la casa, ¿no? Entonces, tenemos como una línea de acción, vamos al territorio, los invitamos acá y empezamos a generar estrategias de atención en los diferentes programas que tenemos que sean pertinentes para la realidad del joven. Entonces, somos casa de opción preferencial o casa eh, de social, pues nuestros programas son sociales y por eso pues también tenemos que desarrollar estrategias. Y en ese sentido también el educador creo que es pertinente tenga un perfil muy flexible, o sea, que sienta el carisma, que, que sienta esa afinidad pedagógica, que tenga la capacidad para comprender a los jóvenes, a su realidad y también de estar investigando muchísimo, empapándose de muchas estrategias para a través de diferentes metodologías poder llegar a enseñar, ¿no? A enseñar o formar al chico. Entonces, digamos, yo creo que ya no estamos en la etapa donde el conocimiento propio lo tenemos o lo tienen los profesionales, sino el reto profesional es estar constante en la actualización de lo que va pasando. La sociedad es cambiante, muy dinámica, entonces como que tenemos que ir con ellas y esas realidades los que estamos en el rollo de la pedagogía. Y, eh, y pues eso, pienso que también trabajar con jóvenes es quitarse de los ojos el tema de estigma, ¿no? Entonces, de pronto, ver al consumidor con otros ojos, no como el que consume o el drogadicto, o, sino pues de acá lo manejamos mucho desde Don Bosco, sino qué habilidades vemos en esos jóvenes. Puede que esté haciendo, puede que sea un delincuente, puede que actualmente en su vida, pero nosotros, ¿qué le identificamos que lo haga como actor político de cierta manera? Y acompañarlo y darles ideas, ponerlos a pensar, es súper importante. Entonces, el tema de estigma es bastante importante que también empecemos como a borrar o a quitar como esa pared, esa barrera. Y creo que los mismos jóvenes lo dicen. Entonces ellos mantienen que los que visten ancho, que los que rapean, ellos no se van a querer vestirse de repente de traje, ¿no?
Entonces, y uno de pronto, si alguien les dice que no se tatúe, pues es lo que más van a querer hacer, que no haga tal cosa. Entonces, conocí una experiencia también en Medellín, qué pena, conocí una experiencia en Medellín en que los muchachos socializaban un poco su experiencia y es como ven, por ejemplo, a una chica actualmente que se deja crecer los vellos de pronto de las axilas. Entonces, ya inmediatamente tenemos una lectura de juzgamiento o cómo la estamos viendo. O si vemos un chico de repente en un parque con una gorra y tatuado, bien tatuado, y vemos una otra chica de pronto bien vestida, a lo que leemos o interpretamos como bien vestida, ¿no? Entonces también es cómo le jugamos a eso, ¿no? A esa realidad. Y creo que lo podemos hacer muy bien desde el acompañamiento, quitándonos los estereotipos de primeras que podemos tener de ellos y ver que los jóvenes tienen muchas capacidades, muchas cualidades y es ganarnos la confianza y descubrirlos y luego acompañarlos en un proceso real. Gracias. Gracias, Jefferson. Sí, ese es el reto, ¿eh? Cómo quitar el estereotipo para tener esa apertura y entender esa nueva realidad. Gracias. Carolina y después Mariela. Bueno, Jeffer ya, digamos, explicó una parte de mi aporte. Quisiera agregar que, digamos que desde el ejercicio de la participación ciudadana en Colombia se ha hecho mucho énfasis en todos esos mecanismos, o sea, ha habido una cultura de la participación. Desde hace unos 20 años más o menos se instauraron los consejos juveniles en todos los territorios. Los jóvenes, no sé si les ha pasado un poco, pero no, esta generación, la anterior era muy activa, muy propositiva. En este país es uno de los movimientos más fuertes que hay, o sea, están muy bien organizados y pues son jóvenes realmente las universidades que han decidido generar estas organizaciones, las colectivas, tanto feministas, colectivas de diferentes índoles, digamos que son fuertes. ¿Qué ha pasado, digamos, con relación directa al Estado? Que esa participación empezó a denotar un vacío profundo frente a la incidencia de la misma, ¿sí? Es decir, nos usan, nos movilizamos, salimos, nos preguntan, o sea, hay unos ejercicios donde se ejerce una participación, pero esa participación no logra ser incidente en la toma de decisiones, ¿sí? Y eso genera una fractura a tal punto de que lastimosamente estos grupos, estos grandes movimientos, cada vez están más apartados de la institucionalidad. Existen las colectivas, como decía, existen los grupos de raperos, los grupos feministas, existen, se mueven, pero cuando les hablas de una propuesta propositiva, de una propuesta de articulación, automáticamente es como no queremos nada con ustedes, no queremos nada con el Estado, no queremos nada con la iglesia. O sea, hay una frustración fuerte frente a al no reconocimiento de que esa participación es incidente. Entonces creo que el gran desafío que tenemos dentro de nuestras propuestas es que logremos una incidencia, o sea, que no solo los escuchemos, sino logremos que sean ellos los que nos propongan, los que nos aporten. El programa o la fundación para la que yo trabajo, pues fue fundada por Javier de Nicoló, ya lo había contado en algunas clases, y este sacerdote salesiano lo que hizo es eso, él se fue en blanco, documentó en blanco, empezó a buscar en la calle, empezó a hacer lecturas de territorio, a buscar en las alcantarillas a los niños, a los jóvenes de la calle, y empezó con esa experiencia cero, documento en blanco, empezó a identificar una necesidad, una problemática claramente, una necesidad muy puntuales y empezó a desarrollar la propuesta pedagógica que termina desarrollándose en 8, 10 años después, o sea, casi que fueron 3 años solo de calle, no había una sola casa. Terminó siendo una obra de más de 52 años que vamos a cumplir este año con casas, terrenos, externados, internados. O sea, hizo realmente una transformación a partir de la propuesta que construyó con los chicos.
y por eso es que tuvo tal impacto. Entonces, salvar a sacar a estos chicos de la calle fue una propuesta construida claramente bajo las bases del sistema preventivo, pero toda su propuesta, sus etapas pedagógicas las fue construyendo en el camino con los chicos y formó a los chicos como educadores, que pues siguiendo los pasos de Don Bosco los formó como líderes, como educadores. Entonces son muchos los egresados que se quedaron multiplicando esta experiencia. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo cuando el chico se siente realmente protagonista, se engancha con la propuesta. Y pues el otro es pues la reflexión que hago frente al Estado que perdió esa confianza de los jóvenes en sus propuestas institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Creo que has tocado varios puntos importantes y eso creo que lo del cambio de generación se nota y creo que por eso quiero que veamos unos datos de unas encuestas. Ustedes la tienen ahí también colgado, pero ya voy a hacer unos gráficos porque sí hay como un cambio ahí. Y creo que esto que también Jefferson lo contaba, cómo ir al terreno y hablar, y Karina lo menciona en su mensaje, ese espacio de encuentro también tiene su valor e ir escuchando a la gente para ver qué es lo que nos va a decir. Mariela iba a decir algo, no sé qué. No, era cortito, solo que ya sí todos los compañeros han ido expresando. A mí lo que quería compartir era eso, de que el favorecer la participación, desde la experiencia que tengo yo con chicos en situación de vulnerabilidad, tenemos un grupo de mujeres y nada, esa experiencia que hemos ido creando juntos a partir de la escucha, digo, significa abajarnos nosotros para darle lugar a ellos. Que la participación implica correrse de uno para dar espacio al otro, dar lugar, y aunque se equivoque, es que si nosotros tenemos una feria donde las capacitamos para la venta, entonces por ahí no salen las cosas como nosotros las planeamos o como ellas mismas las han planeado. Hay errores, pero eso, al empoderarse, al tener ellos la voz, ver que se hace lo que se dijo que se iba a hacer, les genera toda eso de lo acaba de decir nuestra compañera, de apropiarse del espacio, de cuidarlo, de atreverse a más, pero porque nace la iniciativa de ellos, no o sea, si bien nosotros tenemos que acompañar o quizás tirar alguna propuesta, pero cuántas veces hemos propuesto, no sé, talleres de un montón de cosas y no es eso por ahí, sino que es desde eso, desde la necesidad de ellos, y eso nace desde una profunda escucha que parte también desde la realidad, porque por ahí venimos con cosas magistrales y por ahí las acciones tienen que ser por ahí un poco más concretas y sencillas, pero desde ellos y con ellos también, para dar ese camino también de crecimiento, de acompañamiento. De acuerdo, gracias, Mariela. Y eso creo que es un valor que tenemos que tener, que es el de la palabra. O sea, si vamos a escuchar, si vamos a hacer un proceso, no podemos defraudarnos. Eso, ahí caemos mal, y queda mal desde el político hasta nosotros que estamos trabajando con el joven directamente, tenemos que cumplir como lo que vamos a hacer. Fíjense que traía bastantes datos, pero lo podemos ver al final o en la siguiente clase. Pero que quiero señalarles si ustedes se fijan, en la pandemia, esta es una encuesta, está colgada en la plataforma, sobre la percepción de si les había afectado o no en la salud física la pandemia. Y entonces, en salud física, el 64% dijo que sí. Pero miren la salud mental, el 72%. Esta es una encuesta a nivel de Latinoamérica que hizo Naciones Unidas, y el porcentaje que tiene mayor impacto en la salud mental es mayor que el de la salud física. Entonces, para que le tomemos valor a este nuevo tipo de joven, esa nueva generación, como decía Carolina, hay estrés, hay ansiedad, hay ataques de pánico. Entonces, tenemos que también trabajar con eso. Y este es el índice de participación. Muchos jóvenes dejaron de participar en espacios comunitarios. Y eso tiene que ver también con lo que también decía Carolina, de que para qué participo, si el Estado no me va a responder, entonces, y también los temores que quedaron, todos los impactos. Luego vamos a volver sobre esto, pero ahora quiero que hagamos
el ejercicio. Hay muchas teorías de definición de proyectos, pero hay una que está como desde hace algunos años de moda o con un gran impacto, que es el design thinking, que es como el pensamiento de diseño, se podría traducir. Y el enfoque es que sean soluciones que se implementen para las personas. Y lo primero que tengo que hacer, este es como el ciclo de proyectos. Si ustedes lo ven, se parece un montón. Solo que tiene esta parte que es empatizar, que quizás sería la definición del problema, como lo vemos en políticas públicas. Ahora es más o menos lo mismo, pero desde la empatía. Después defino, ideo, prototipo, testeo, o sea, pruebo y después implemento. Ese es como en este proceso de innovación, pero lo primero es empatizar. Empatizar, que es definir cómo el problema de la persona que voy a atender. Y vamos a hacer ese ejercicio en 3 grupos. Yo he definido este tipo de joven y vamos a intentar responder este gráfico, pero no lo vamos a hacer, solo quiero que respondan en grupo y después van a compartir en plenaria este joven o hombre o mujer que piensa y siente, que oye, que ve, que dice y hace, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus alegrías. Igual que la vez pasada, van a definir un vocero o vocera, van a compartir entre ustedes, yo voy a hacer los 3 grupos en el breakout room y ustedes definen un vocero, van a tener 20 minutos, 25 minutos, digamos, porque ya son 2:10, y después lo compartimos en 5 minutos en la plenaria. Les voy a copiar en el chat los 3 grupos y voy a intentar mandarles esta imagen por el chat también para que ustedes sea su guía para compartir. No tienen que escribirlo ahí necesariamente porque no, esta es una imagen, pero si él o la vocera tiene que responder o intentar juntar estas, al menos las 4 preguntas del cuadro de arriba, que es piensa y siente, que ve, que oye, que dice y hace, a partir de los 3 grupos, de los tres que tengamos. ¿Esto qué es? Esto es empatizar, para prototipar, para definir cuál es el problema que tiene mi usuario o usuaria, que es como le dicen en innovación, y después yo voy a pensar qué hacer. O sea, después, ya que lo conozco, sé cuáles pueden ir ser las soluciones. Entonces voy a dejar de compartir ahorita para copiar las preguntas y voy a hacerles los 3 grupos. Permítame un segundito. Entonces, igual que la pasada, les voy a decir quiénes son los grupos. Aquí están en el chat los tres grupos. Y vamos a compartir, bueno, voy a hacer los grupos, voy a compartirles las preguntas o el gráfico este. Vamos a ver si puedo, vamos a ver si lo puedo pegar aquí. Ahí está, en el chat. Entonces, ahora hago los 3 grupos. Son 3 grupos como de 10, 9 personas. En el grupo 1 va a ser el de Andrea Alarcón. El grupo 2, el de Carolina Molano. Y el grupo 3, el de Ariadna. Eh, ya se los copio aquí. Grupo 1 es el de Andrea Alarcón. Grupo 2, Carolina Molano. Grupo 3, Ariadna Rowe. Ahí están. Entonces, ahorita abro los grupos. Por favor, siempre definan un vocero o vocera. Y en 20, 25 minutos vamos a compartir para a ver cuáles han sido los resultados. Ahí se unen al grupo.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alina de Perú. Hola, buenas tardes. Marco Toledo de Chile. Hola, Enzo de Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson de Colombia, Bogotá. Hola, buenas tardes. Yo soy de la RAS. Solo les estoy acompañando por acá. Yo estoy de oyente nada más. Ahí les dejo. ¿Cómo están? No, no se escucha. Y bueno, aquí Miguel ha dejado un comentario que no funciona su micrófono, pero me imagino que está atento. Archivo de la reunión, ya, quité ya. también una captura. Pueden ver en el chat, debe estar en el chat. Ah, no, no está. Nuevos Ahí mensajes. No, era. Ya está cargando una imagen, creo. Sí. Listo. Escritorio, ya lo comparto. ¿Lo pueden ver? Sí, ahí se ve. Vale, entonces, ¿qué piensa y siente? Lo que realmente importa, principales preocupaciones, inquietudes, aspiraciones. Que oye lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. Esto es en cuanto al chico, ¿cierto? Que ve el Sí. entorno, los amigos, la oferta del mercado, que dice y hace la actitud en público, el aspecto, el comportamiento hacia los demás. Y abajo pues está como la parte emocional, ¿no? Las frustraciones, miedos, frustraciones, obstáculos, alegrías, deseos, medida del éxito, obstáculos. Listo. Y el caso, estamos hablando de un joven migrante Sí. Sin familia ni. sin familia, o sea, está en calle. Sí. Listo. Entonces está como tratando de resolver por sí mismo. Bueno, entonces arrancando desde arriba, ¿qué creemos que piensa y siente ese joven? Lo que realmente importa, sus principales preocupaciones, inquietudes, aspiraciones. Si está en calle, digamos que sus necesidades primarias serían sus principales preocupaciones, como poder resolverse el día, ¿no? Dónde El día quedarse, su alimento. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a dormir? Porque por ahí no, si está en situación de calle, no hay, salvo que tenga algún refugio o algo donde ir a parar, eh, su preocupación. Hay veces que tienen un parador, un lugar fijo, pero todo es eso, comer, acá vestirse en, también, bañarse. acá en Uruguay hay un refugio que es brindado muchas veces por el tema de la intendencia, que es la parte
Bueno, ahí empieza con la seguridad pública, ¿no? Ahí acá justamente en Uruguay, sobre todo Rivera, que es un departamento del límite con Uruguay, estamos llenos de, ¿viste? Esa situación se ve mucho en la casa y terminan durmiendo en el refugio y bueno, y el pensar en el día a día, ¿no? Porque no, ni todos venden, ni todos pueden también eh, están como que el sobrevivir, yo creo que es lo principal en ese momento, ¿no? Y De poder quedarse acuerdo. en el refugio. Sí, como resolver sus necesidades básicas es como lo más urgente, ¿no? Y el día, casi que buscar. Sus pensamientos es vivir el día, no piensa ni a futuro, o sea, la persona que está en situación de calle o el que ya tiene, el que vive, es muy particular, o sea, y más, y bueno, y al migrante eh, es también, a mí me tocó acompañar a un chico colombiano y bueno, y a otro peruano también, bonito. Trabajé 2 años, tuvimos un albergue nosotros con los salesianos y sí había diferencia entre el que vive. De alguna forma dependiente económicamente, ¿no? A pesar de que es bastante inestable esa situación, ¿no? Pero eso se ve bastante acá, que las mamitas no prefieren no conseguir una nueva pareja porque como que se vuelve una carga más para ellas, ¿sí? Y si de pronto por ahí se enamoran, es un ratito y se separaron de nuevo. Entonces, aquí se suma un fenómeno adicional, que se enamoran por un ratito, tienen otro hijo de esa nueva pareja y se vuelven a separar. Andrea, ¿de qué país eres tú? De Ecuador. Ecuador. Bueno, el caso en Perú, bueno, en la casa de acogida no trabajamos directamente, en Perú no trabajamos directamente con este tipo de población, pero ocurre bastante en la realidad lo que dice Felipe con lo que dice en Perú. El tema de que lamentablemente tienen unos primeros hijos y nuevamente buscan para llenar un vacío existencial, para manejar un poco el tema de la seguridad personal, se involucran afectivamente con otras personas, tienen hijos y otras personas y tienen hijos y así van aumentando el círculo, ¿no? Lamentablemente, eso ocurre bastante en nuestro país. O sea, hay como una aspiración de estabilidad, Ujú. pero no se da. Pero si hay aspiraciones de estabilidad, quieren, en algunos casos se da, pero en otros no. Pero quieren tener estabilidad, no solo el bien de sus hijos, sino el bien de ellas, pero primero sus hijos, por supuesto. Por eso, porque aquí dice lo que realmente les importa, principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Hay aspiraciones de cierta estabilidad, incluso relacional con alguien. O con estos aportes creo que vamos llenando un poquito algunos cuadrantes, ¿no? Ajá. No sé si los demás compañeros que están conectados quieran aportar con alguna idea. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quién está aquí liderando el grupo? Hola, Hola, Pau. hola, Ariadna. Nada, propuse porque varios tienen el micrófono dañado que lo vayamos haciendo por chat. Ah, ok, lo están viendo por chat. Lo que pasa es que a mí me salen todos los chats, pero lo están definiendo. Hasta ahora participó Miguel y yo pregunté si alguno quería ser el vocero, pero aún no hay respuesta. Acá está Marco.
Vamos a ver. Quizás podríamos empezar con lo que oye y ve, que quizás es lo más concreto, igual de la realidad, y después pasemos a lo que dice y hace y piensa y siente, como para ir anotando el aporte de todos. Oye, ve, no sé qué piensan. Sí, podríamos comenzar por eso. Ariadna, si a vos no te molesta, como no se decidió quién sería, ¿querés ser vos la vocera? Yo estoy conectada desde mi trabajo y pasan nenes todo el tiempo, así que estoy como, si activo mi micrófono estoy un poco complicada. Bueno, dale. Dijimos de empezar por qué oye, ¿no? ¿Por qué no? A mí concretamente lo que me pasa con esta situación es que, bueno, en el encuentro anterior cuando habíamos visto en el tiempo de la pandemia, me hizo pensar en esta situación de las mujeres, sobre todo que en tiempo de pandemia, las nenas que tenían que cuidar de los hermanos cuando los padres tenían que ir a trabajar porque los chicos ya no tenían actividades en su escuela, entonces las hermanas mayores tuvieron que hacerse cargo de sus hermanos y de cuidar la trayectoria escolar de sus hermanos y no pudiendo atender la propia. Eh, en cuanto a lo que oyen, eh, pensando en los grupos que para ellos son importantes, creo que está lo que oyen de sus padres, la necesidad de ayuda de estas nenas, del entorno familiar, el de hacerlas responsables de cuestiones de adultos, del cuidado de menores, y, y después lo que oyen de sus amigos, o sea, cómo sus amigos viven otro tipo de realidad distinta en la que pueden disfrutar de esa edad, de las cosas de esa edad,
y que ellos no están pudiendo hacerlo por estos cuidados que tienen que hacer con los hermanos. Sí, y sumado a lo denso, pienso también que existen dos posibilidades, o que haya desde un lugar de cuestionamiento y de padecer ese rol más adulto o de paternar a sus hermanos, y que diga, bueno, entiendo que esto no está bien o no es lo que me corresponde y desea o busca eh, la posibilidad de un entorno diferente, o también podría caber la posibilidad de que eh, la asignación de tareas de cuidado al rol femenino está tan instalado a veces en las sociedades que esa chica puede crecer en ese entorno naturalizando eh, que su realidad está bien y es normal y es no sé si lo que corresponde, pero lo típico, y si no tiene un entorno que contraste un poco eso, eh, a lo mejor también lo naturaliza y no, no se cuestiona su lugar o no se siente, eh, no me sale la palabra. Bueno, eso. O sea, como pienso en cuántos chicos que atraviesan nuestros patios, a veces por vivir en ciertas realidades las naturalizan al punto de que uno externo a eso puede observar críticamente la situación y decir, capaz eso no está bueno o no es sano para los propios chicos, pero ellos es como que no pueden hacer esa disociación porque es su realidad. Entonces, como más allá de capaz pensar a esta chica hipotética en ese lugar de cuestionar eh, su situación, muchas veces pasa que uno como adulto tiene que luchar porque ese niño o niña entienda que hay cosas que son su normalidad, pero que no son sanas. Entonces también pienso que esa chica de 15 años puede ver como algo totalmente normal y acorde el cuidar a sus hermanos como si fuera un padre o madre más. Yo considero que tiene que ver también con el contexto, porque, por ejemplo, si hay una familia que es, por ejemplo, de la zona rural, y quizás ellos ya tienen culturalmente incorporado esto de que los papás salen a trabajar y los hijos más grandes tienen que ayudar con el cuidado de los hermanos más chicos. Entonces, como que no es tan cuestionado. No sé, no me atrevo a decir que esté mal, sino que simplemente que si nosotros estamos de este lado y tenemos esa visión de respetar las etapas, del que el infante viva una infancia, de que el joven viva lo que corresponde a la juventud, sí podemos ver que, bueno, que quizás esa adolescente podría tener otro tipo de vida y no estar con esa responsabilidad de adulto. Pero de acuerdo a las culturas, por ahí hay culturas que lo tienen como más naturalizado. Entonces, yo por ahí digo que hasta dónde uno puede decir está mal esto, ¿no? Es decir, eh, quizás sí decir, bueno, en otro encuadre, la adolescente podría tener una vida de adolescente, compartir con pares y no tener tanta responsabilidad. Creo que si bien es una situación que amerita un análisis y decir, bueno, obviamente frente a la realidad de sus pares se va a sentir diferente y pueden ocurrir varias cosas, puede sufrir de bullying, puede sentirse excluida, puede sentir que no encaja, podemos decir que a lo largo del tiempo puede haber quemado etapas y cuando tenga 20 querer vivir lo que no vivió a los 15, pero también me pasa esto que depende de la cultura, de las costumbres de esa familia. Sí, por supuesto. Creo que capaz todos podemos coincidir desde la teoría que está bien o mal, pero haciendo el ejercicio de empatizar que veíamos en el proceso de las políticas, eh, empatizar con esa situación también es a veces amoldarnos a una realidad que no podemos evadir. O sea, obvio que nos encantaría que las cosas no fueran así y que uno puede cuestionarlo, pero también es una realidad y hay que ver qué se hace con eso. Creo que lo importante es
en ese contexto capaz no vamos a poder modificar que no tenga que hacerse cargo de sus hermanos porque si no sus padres no pueden salir a trabajar para traer el pan, pero se le puede dar a ese chico o chica herramientas para pensar su realidad como en cuestión de futuro y de posibilidad, no como, bueno, llegamos hasta acá y esto es lo que hay y hay que amoldarse. Pero bueno, es lindo el análisis. Hola, yo comparto con ustedes, tuve un problema con el celular y no puedo escucharlos a todos. Iba a mencionar también, no creería yo que no podríamos comparar de ninguna manera una madre que vive en esas condiciones, una madre joven que vive en esas condiciones y una madre joven que no tiene esas limitaciones en cuanto a su forma de vida, pues no. Obviamente, desde su situación, su posición de ventaja, esa madre que tiene posibilidades va a tener un mejor futuro que la madre joven. Entonces, yo creo que actualmente hay muchas exigencias y con esto de tratar o de buscar la igualdad, no estamos siendo conscientes como sociedad que esas mismas exigencias no se las podemos pedir a alguien que no tiene los recursos para hacerlo, a alguien que no está realmente en condiciones de igualdad como para pelearla y decir, bueno, yo también voy a poder salir. Y yo lo menciono porque casualmente yo fui una madre joven. Yo tuve mi primer hijo a los 19 años. Claro que en primera instancia fui madre soltera, bueno, los primeros años, ya luego con mi actual esposo, que es el papá de mis hijos, conversamos y bueno, encontramos soluciones ahí, pues no. Pero definitivamente yo no tenía condiciones de pobreza, yo tenía el apoyo completo de mi familia y yo pude salir adelante desde el primer momento, pues no, soy profesional de cuarto nivel, tengo un trabajo estable, tengo una familia estable, ¿no? Un círculo familiar bastante estable. Y definitivamente desde mi condición de ventaja no podría compararme nunca y decirle a una de estas mamitas, si yo pude, tú también puedes porque no están en la misma condición. Entonces, como mencionaba el compañero, no estamos siendo tan conscientes de que ahora, como sociedad, estamos exigiendo mucho, mucho para estas personas que no tienen las condiciones para poderlo superar. ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Hola, disculpen, es que tuve que atender una situación de mi trabajo urgente y me estaba reincorporando hace poco, pero estaba escuchando un poco igual de más o menos lo que estaban conversando y no recuerdo muy bien las características, pero hablar de madres jóvenes de 22 años con 2 hijos en una situación precaria, en un asentamiento precario, es parte de la población con la que nosotros aquí trabajamos, acá en Chile. Es muy clásico como el perfil y como estaban conversando respecto de cómo se veían las personas o cómo comportaban, a lo que a nosotros nos pasa es que lo que más vemos es a mujeres cansadas de todo lo que tienen que asumir y de toda la culpa que se les adosa por el hecho de que las cosas no estén saliendo a la perfección de cómo deberían salir. Eh, Generalmente son chicas que están criando solas o que tienen el apoyo de alguna otra mujer, como su madre o alguna amiga o alguna tía, etcétera, pero que sin embargo tienen que siempre estar respondiendo a un montón de exigencias que te pide como la sociedad o el sistema, que el chico coma bien, estudie bien, que tengas unas relaciones adecuadas con tus parejas, que cómo sigues en relaciones de violencia, que te vistas de manera adecuada, etcétera, cuando justamente ese es el mismo sistema que las ha hecho quedar solas, que las ha hecho quedar en situaciones vulnerables. Entonces yo noto cuando converso con chiquillas así, un cansancio o un agotamiento, es como, ya no me pidan más, ¿cachai? Así como, estoy agotada de tener que estar, de ser la culpable de todo, básicamente. Y de no poder tener a mis hijos mejor de lo que están, o porque en realidad ya no tengo las redes, no tengo las herramientas, no tengo el apoyo, etcétera. Y eso genera un desazón en la chiquilla y una especie como de desesperanza
que genera igual un estado de ánimo, yo diría, bien afectado. Yo cuando nosotros nos toca ver a chicas jóvenes, mamás que están muy solas dando la pelea, se nota un agotamiento. Y eso creo que es bien complejo, como de entregarle la responsabilidad solo a ella. Creo que si hay algo que hay que no está funcionando o no está dando bien, es parte de todo un sistema y superfactorial que se está dando ahí. Dice que nos tenemos que ir en 14 segundos, no sé, algo así. Perdón. Y no Pero eso. terminamos de cuadrantes. Bueno, pero creo que está incluido en No Hola, alcanzamos. Hola. sí, Buenas de nuevo. Inés, vamos a hacer lo que hemos visto. Sí, yo por eso quería, este ejercicio es bien interesante. Bueno, vamos a compartir primero el grupo uno, el de Andrea, no sé quién es la o el vocero. Y primero siempre unos segundos que nos compartan cómo estuvo el ejercicio. Primero el grupo uno, el de Andrea. No sé quién va a hablar. Buenas tardes. No sé Bueno, si alguno de los compañeros quiera tomar la palabra o lo hago yo. Bueno, parece que sí, lo hago yo. Tú misma. Ya. Ella tenía consulta médica, El caso de la joven de 22 años, madre soltera con 2 hijos y que vive en condiciones de precariedad, ¿no? En condiciones de pobreza, lo entendimos de esa forma. Bueno, en primera instancia, el trabajo del equipo fue bastante ameno, coincidimos en muchas situaciones, ¿no? Nuestras poblaciones en algunos casos se parecen mucho, en otros no, pero sí tuvimos muchas ideas y pudimos contrastarlo, ¿no? La participación fue bastante buena, bastante interesante. En cuanto a las preguntas que aparecían en la imagen acerca de esta persona, ¿no? De esta mujer de 22 años, ¿qué piensa? Pudimos encontrar desde las diferentes realidades que esta mujer con estas condiciones piensa primero en sus hijos. Llegan al punto de sus necesidades, sus aspiraciones, dejarlas un poquito de lado porque se vuelve como prioridad la crianza de sus hijos. Y más que la crianza integral, se trata de cómo me hago cargo de mis hijos, cómo los alimento, cómo hago para que vayan a la escuela, cómo hago para que por lo menos de alguna manera tengan un poquito de vida digna, ¿no? Entonces, diríamos que ese es su primer pensamiento cuando ya están en esta situación. ¿Qué sienten? Sienten mucha frustración, sienten mucha angustia. El compañero de Venezuela mencionaba que estas mujeres en estas condiciones sienten vacíos emocionales y acuden a buscar nuevas parejas, ¿sí? Y ahí es que vienen nuevos hijos de otras parejas, nunca logran llenar ese vacío, como hay mucho conflicto en su cabeza, muchos problemas, ¿no? Que no han resuelto, eh, tienden a tener diferentes parejas y tener otros hijos que se suman a, a su condición de madre soltera, pues, ¿no? Eh, el compañero de Perú también, discúlpenme compañeros que no recuerdo ahora los nombres, él mencionaba que sí, a pesar de que sienten todo esto negativo, también sienten la aspiración de llegar a tener estabilidad, de llegar a tener estabilidad familiar, es decir, encontrar una pareja que les apoye, que compagine bien con ellas y tener una bonita relación. Tienen la aspiración también de tener un buen trabajo, ya para poder mantener a sus hijos, ¿no? ¿Qué ven? Ven pocas oportunidades laborales, tus amistades comienzan a desaparecer, lo que ocurre siempre es que se hacen ya de poquitas amistades, los verdaderos amigos ya quedan muy poquititos cuando ocurren estas necesidades, pues, ¿no? Incluso la misma familia, generalmente vienen de familias disfuncionales, de familias que han tenido problemas similares u otro tipo de problemas, entonces la comunicación en esas familias no es buena, no es asertiva,
no es de apoyo, no tienen una buena red de apoyo, entonces ellas ven y se sienten solas, sienten que tienen una carga muy pesada, se sienten solas y ahí empiezan como que a bloquearse, como que a utilizar mecanismos de defensa, de bloqueo, de que nadie más me va a hacer daño, de que me voy a volver fuerte, me voy a volver agresiva para que no me ocurra nada malo y para defender a mis hijos, ¿ya? Algunas de ellas también ven con esperanza que pueden conseguir muchas cosas, ¿sí? A pesar de todo lo negativo, sí conservan esta esperanza, esta aspiración de poder mejorar su situación. La necesidad allá también se sienten muy presionadas a resolver las necesidades que aparecen con los hijos, ¿sí? Que lo tratan de hacer de cualquier forma, lo primero que se les aparezca, y hablamos de que muchas de ellas, por no tener estudios culminados, por no tener las condiciones para vincularse en algún trabajo, recurren incluso a la prostitución o a trabajos que eh, son de procedencia negativa y que puede traerles conflictos con la ley. Se involucran en este tipo de actividades que las ponen en riesgo. ¿Qué dicen y qué hacen? Bueno, aquí hablábamos un poco del comportamiento de ellas también. Coincidimos en muchas conductas que tienen estas mujeres, ¿no? Y una de la principal coincidencia es que tienen un comportamiento defensivo. Como ya ellas están en esa situación de que nadie más me puede lastimar, no lo voy a permitir, ya no más, tienen ese comportamiento defensivo con la gente que les rodea, ¿sí? Yo mencionaba que aquí una de las características de nuestras chicas de esta edad, que cumplen con esas condiciones que se nos ha propuesto, pelean mucho, pelean a golpes en la calle, se revuelcan, pelean mucho porque sienten que incluso con una mirada que me haga el otro o la otra, ya estoy en la defensiva y no me mires así porque yo soy más agresiva, y tienen muchas peleas. ¿Cuál es su aspecto? Andrea, quizás vamos con dos ideas cerrando para que tengan tiempo el resto de grupos. Bueno, tienen un aspecto de cansancio, están muy cansadas porque trabajan mucho, ganan poco, tienen que trabajar más, están muy cansadas físicamente y emocionalmente también se sienten muy cansadas porque tienen que llevar la carga de la culpa, de por qué les fue mal en la vida y siempre son recriminadas por la sociedad. Y bueno, para cerrar, uno de los compañeros mencionó algo bastante interesante, que actualmente como sociedad la pregunta es, ¿qué estamos esperando de estas personas? ¿No será que estamos exigiendo mucho a personas que no tienen las condiciones para cumplir con esas exigencias? Y con eso ya salimos de la sesión. Gracias. Gracias, Andrea. Por tiempo, 5 minutos cada uno de los grupos. Ariana pidió el... Dale, Ariana. Ariana, vos vas a hablar. Sí, sí. ¿Se escucha Dale. bien ahí? Sí, se escucha bien. Bien, bueno, a nosotros nos tocó la situación de una chica de 15 años que vive con su madre y sus dos hermanos y se hace cargo de cuidarlos. Y un poco surgió esto de que es algo que sucede, esto de que los padres, la familia tengan que salir a trabajar y el hermano mayor a veces se quede al cuidado del resto. Y cuando empezamos a identificar esto que piensa, que siente y todas las cuestiones que había para analizar, nos pasó un poco en el debate de situarnos en ese lugar de nosotros como educadores, como personas que frecuentan el patio, eh, desde ese lugar. Uno desde la teoría puede hacer esa diferencia de qué está bien o qué está mal, pero después también hay que empatizar con una realidad que es esa familia si no le encarga esa tarea de cuidado al hermano mayor para poder salir a trabajar y traer el pan, a veces es como, aunque uno no quiera y diga, bueno, un poco de lo que salía en el análisis es a esa chica se le está adjudicando un rol paterno, materno o tareas adultas que capaz no le permiten vivenciar su adolescencia de una forma más lineal con lo que le está pasando por la edad que tiene y como de vivir más un ambiente de chicos, de jóvenes, antes que cargarse con responsabilidades que le corresponde asumir a otras partes de la familia. Pero también hay una realidad que es innegable, que
a lo mejor sin esa ayuda es imposible traer el pan a la mesa. Entonces, nada, como que empatizábamos con que capaz uno desde la teoría ve qué está mal o qué está bien, pero también hay una realidad que es innegable, y la forma de trabajar ahí capaz tiene que ser con poder darle a esa chica la visión del futuro con posibilidades de tener una realidad mejor. Eh, bueno, un poco redundaba en eso que decía, ¿no? El sentir un fuerte sentimiento de responsabilidad, de ser autoexigente, de cumplir con sus tareas, sentir a veces que no tiene la misma oportunidad que sus pares, y a la vez puede pasar esto de al tener que madurar tan de golpe, no sentirse par de sus pares, sino como, no sé, ver que los otros son inmaduros porque tienen otra visión de la vida. eh, ¿Qué más? Bueno, que se muestra responsable, ayuda a su madre, eh, y que a veces también puede escuchar de su mamá la gratitud por esa ayuda o comentarios de la necesidad de más esfuerzo. Y lo último, para cerrar, hacíamos esta comparación de que muchas veces esos chicos pueden pararse en dos posiciones, ¿no? Porque acá hay como todas posiciones de cuestionamiento de ese lugar, de esa situación que le toca vivir. Sin embargo, ¿cuántas veces pasa que esos pibes al crecer en esas realidades no las cuestionan? Son completamente naturales, sobre todo asumiendo, no sé, siendo mujer, asumiendo tareas de cuidado, que esas cosas se naturalizan. ¿Y cuántas veces a nuestros patios llegan pibes y pibas que viven realidades que a nosotros, desde la teoría, nos parecen un horror, o decimos, che, esto no está bueno, pero el chico o chica no lo ve? Entonces, también es eso, puede ser una chica que en su lugar con 15 años y asumiendo todas estas responsabilidades se cuestione y entienda o vea que no está bien, o también puede ser una chica que lo asume como completamente natural porque esa es su realidad y su entorno. Entonces puede haber esta disparidad, que uno a veces tiende a ir al cuestionamiento, pero también los pibes naturalizan mucho, incluso las cosas que no les hacen bien. Eso. Muchas gracias, Ariana. Interesante que la visión, y es cierto eso, a veces desde el imaginario social que uno construyó ve una cosa distinta a la que está viviendo, y creo que ese es precisamente el ejercicio de empatizar, de ver cómo ponernos en los pies de la otra persona. Ahora el grupo 2, el grupo de Carolina, no sé quién es él o la vocera. ¿Quién? ¿Carolina, vos? ¿Cómo estás? Como quieran hacerlo con mis compañeros, ¿quiere participar o comparto los apuntes? Como quieran ustedes. ¿Qué piensa y siente? Bueno, nosotros escuchamos. Sí, se trabó un poquito, pero ahora sí te escuchamos. Sí. Dale. Sí. Bueno, dale. No, les estaba contando el caso que nos tocó, un joven migrante en habitabilidad de calle que se gana la vida como revendiendo, vendiendo dulces, como en venta informal, que se encuentra sin hogar y sin familia. Es como el contexto de la situación del chico. Reflexionábamos sobre qué piensa y siente, pues piensa en satisfacer sus necesidades básicas, es decir, comer, dormir, vestirse, bañarse, ubicar de pronto algún refugio para quedarse en ese lugar ajeno a su territorio. Su pensamiento pues va a girar siempre en torno a vivir el día, ¿no? A pasar ese día. Por estar en situación de calle, pues es un joven que realmente solo puede enfocarse en el día que está viviendo. ¿Cómo se siente? Pues hablábamos de sentimientos de soledad y abandono en el sentido de que pues está muy solo, no tiene la familia ahí, y pues eso genera este tipo de sentimientos. También genera positivamente pues el sentimiento de ser parte, de buscar ser parte de algún grupo, no importa qué tipo, pero pues sentirse acompañado. Tanto en las experiencias que compartíamos de Perú, Colombia, Argentina, reconocíamos como ese sentimiento del chico de poder conversar con alguien, de que alguien le sonría, de que ya no se pueda sentir tan solo, ¿no? Y también pues decíamos que a su vez y de manera positiva también siente ese deseo de superación. Digamos que aunque todas las provincias y territorios tienen sus diferentes
eh, situaciones y, digamos, recursos económicos y capacidades, pues el joven siempre está, el hecho de que venda dulces y eso, pues leemos una necesidad, una búsqueda de trabajo permanente. Entonces, desde allí, eso era como, o sea, de trabajar, de crear, de tratar de salir de esa situación. Frente a que oye, hacíamos la reflexión de que oye a las personas de su entorno que puedan retroalimentarlo de esta realidad fuerte, o sea, como que lo ayuden a ubicarse un poco más en este territorio. De pronto oye a las personas que llevan más tiempo, que tienen, digamos, siente empatía porque tienen su misma situación y llevan más tiempo allí, entonces tienen más inclinación a oír este tipo de personas. También suelen desconfiar mucho de lo que oyen, están muy prevenidos. El joven que está en la calle pues desconfía, pero también puede generar esos lazos de amistad y fraternidad con las personas que están pasando por lo mismo. Entonces hay personas empáticas que brindan ayudas, estamos contando, conversando, como hay otras que no los tratan tan bien y por esta razón pues ante la empatía los chicos responden de una forma muy positiva, pero también responden defensivamente con quienes no lo son. Frente al que ven oportunidad de conseguir su comida o alguna oportunidad que le permita pasar el día, como también oportunidades de pronto de robar o de conseguir para su consumo, si es un joven que esté con problemas de consumo. Pueden ver también algunas ofertas institucionales que depende de cómo se presentan, se pueden convertir en ofertas atrayentes para el chico o no. Ahí hablábamos de una experiencia en la provincia de una provincia de Argentina, donde se ve jóvenes pues rebuscando dinero en los semáforos, no viven como tal esta condición de habitabilidad de calle, esta situación, se toman algunas casas viejas y las reforman, las pintan, o sea, resignifican esa situación de calle. Vemos en otros territorios como Bogotá, les compartíamos que pues de pronto su forma de habitar la calle no es tan digna como en estas otras experiencias. Sin embargo, ¿qué ven? Pues todo el tiempo ven la forma de buscar pares. eh, pues la condición de habitabilidad de calle es demasiado vulnerable, despersonaliza y pues siempre se les ve como esa búsqueda de ser parte de un grupo que va a terminar convirtiéndose en su familia, por ende pues se les ve esa necesidad de llenar ese vacío o esa ausencia de familia frente a esta búsqueda de ser parte de un grupo, de armar un parche en la calle. ¿Qué dice y hace? Vamos, Pues el chico... vamos cerrando, Carolina, una idea más, porque quedan 2 minutos. Ah, bueno, se rebusca, trata de adaptarse al país, a su cultura, eso es lo que hace, su actitud es vulnerable, precaria, pero trata de entender cómo funciona el mundo nuevo donde está. Eso fue como lo que conversamos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Creo que a mi parecer, creo que los 3 grupos, yo me puedo imaginar a las 3 personas con lo que discutieron. Interesante. Me imagino que la discusión estuvo súper buena en cada grupo. Felipe pone una así, Ivana también aplausos. Bueno, cerramos aquí en punto. Nos vemos el otro viernes. No sé si Paola tienes algún anuncio. Si no, pues, Paola. No, profe, no hay ningún anuncio. La siguiente semana, como les había comentado, no van a estar algunas personas que Sí, estarán en el encuentro de obras y servicios sociales. Su falta estaría justificada. Nada más. Ujú. de acuerdo. Bueno, muchas gracias por la atención y gracias por la participación, que hoy estuvieron bien activos y eso me gustó un montón. Así que y uno aprende un montón, de cada uno. Bueno, descansen y que tengan un feliz fin de semana, todos y todas. Gracias, hasta luego. Muchas